50 clásicos de la filosofía. Capítulo 28. Thomas Kuhn. Cuando Thomas Kuhn era estudiante de posgrado de física teórica en la Universidad de Harvard, a punto de terminar la tesis doctoral, le pidieron que impartiera un curso experimental de ciencia para neurocientíficos. Fue su primera auténtica incursión en la historia de la ciencia. Para su sorpresa, el curso alteró algunos de sus supuestos básicos sobre la ciencia, y el resultado fue un drástico cambio de sus planes profesionales, que causaron de la física a la historia y después a la filosofía de la ciencia. Con 30 y tantos años escribió una obra sobre Copérnico y 5 años después la estructura de las revoluciones científicas. El libro es una monografía de solo 170 páginas, pero se vendieron más de 1 millón de ejemplares. Fue traducido a 24 idiomas y se convirtió en una de las obras más citadas de todos los tiempos, tanto en las ciencias sociales como en las naturales. Fue un éxito muy inusual para una obra académica, un éxito que sorprendió al propio Kuhn. El texto es muy breve, porque originariamente se compuso con la idea de que fuera un artículo extenso para la Encyclopedia of Unified Science. Una vez publicada esta, el artículo se amplió para componer el libro. Esta limitación resultó ser extremadamente positiva, pues evitó que Kuhn entrara en detalles científicos minuciosos, difíciles y tediosos, haciendo así el libro accesible para el lector no especializado. ¿A qué se debió el profundo impacto de la estructura de las revoluciones científicas? Si su mensaje se hubiera limitado a la propia ciencia, la obra seguiría siendo importante, pero es la idea general de los paradigmas, según la cual una visión del mundo reemplaza a la otra, la que se ha considerado de sumo valor en tantas áreas del conocimiento. En efecto, en varios puntos Kuhn aborda el hecho de que los paradigmas no solo existen en la ciencia, sino que son una forma humana natural de comprender el mundo. Las raíces del libro se hallan en una experiencia que Kuhn tuvo al leer a Aristóteles, cuando se dio cuenta de que las leyes del movimiento aristotélica no eran simplemente un mal Newton, sino una forma completamente distinta de ver el mundo. La ciencia la hacen los científicos. Kuhn empieza por decir que las explicaciones que en los manuales se dan del desarrollo de la ciencia no pueden ofrecer de la realidad más de lo que un folleto turístico puede decir de la cultura de un país. Los libros de texto exponen una acumulación gradual de hechos y describen las teorías confirmadas por experimentos de éxito que condujeron a una cantidad cada vez mayor de conocimientos. Pero, ¿es así, de esta forma tan exacta como avanzar realmente la ciencia? Kuhn busca una visión menos pretenciosa y más abierta que entendería el avance científico no como una serie de personas individuales que realizan grandes descubrimientos, sino desde la perspectiva de la comunidad científica y el entorno intelectual del momento que permiten o impiden interpretar los datos existentes. En su tesis es fundamental la idea de que los científicos no proceden mediante la simple descripción de cómo funciona la naturaleza, sino que operan dentro de paradigmas de comprensión que, cuando ya no consiguen explicar los fenómenos, son reemplazados por otros. Define los paradigmas como logros científicos reconocidos universalmente que durante un tiempo plantean problemas y dan solución modelo a una comunidad de profesionales. ¿Por qué es distinta esta idea de progreso científico? La idea convencional de la ciencia es, ahí están los hechos, sobre el mundo, y aquí estamos, los científicos, para desvelarlos. Sin embargo, los hechos no existen si no hay un observador, lo que significa que los intereses del observador son una suma importancia para la que es la ciencia del momento. Además, el progreso de la ciencia solo está en parte en el descubrimiento de lo nuevo. También está en los cambios de cómo vemos lo que creíamos que ya sabíamos. Los rayos X, señala Kuhn, no solo produjeron sorpresa, sino un profundo impacto, porque no encajaban en ninguna teoría existente. Cuando un paradigma es sustituido por otro, parece que el propio mundo cambie. Lo que en el mundo del científico antes eran patos, después de la revolución, son conejos. Una de las sorprendentes ideas de Kuhn es que los paradigmas pueden ser íntegros, ofrecer la mayoría de las respuestas a la mayoría de las preguntas que en su momento se les formulan, pero también ser fundamentalmente erróneos. Durante mucho tiempo pareció que la idea de la Tierra como centro del universo era una buena explicación del cosmos, aceptada por la mayoría de las personas, hasta que algunas anomalías se hicieron excesivamente obvias para ignorarlas y se pasó a aceptar el modelo heliocéntrico. No obstante, la afinidad humana con la certeza significa que las revoluciones siempre generan oposición. El verdadero descubrimiento empieza con el reconocimiento de las anomalías o de que el funcionamiento de la naturaleza no es el previsto. Los científicos no saben qué hacer con estos hechos, que, en consecuencia, no son científicos hasta que se encuentra fácil acomodo en alguna teoría existente. Un paradigma empieza a desmoronarse cuando aumenta la inseguridad sobre su capacidad de resolver los enigmas que se ha propuesto. Los profesionales siguen obteniendo las respuestas erróneas. El paradigma entra en crisis
y es en esos momentos cuando es posible el descubrimiento de un paradigma nuevo, como la astronomía copernicana o la teoría especial de la relatividad de Einstein. Kuhn observa que en las primeras fases de una disciplina normalmente no existe un paradigma establecido, solo ideas en competencia que intentan explicar algún aspecto de la naturaleza. Es posible que todas estas ideas sigan el método científico, pero solo una se convierte en la interpretación aceptada. La razón no es que todos convengan en los hechos, sino que es más fácil trabajar con un solo paradigma. La psicología humana entra en juego, mucho más de lo que nos gustaría admitir. La ciencia, señala Kuhn, no avanza fría y analíticamente por voluntad propia, sino que la hacen los científicos. Ciencia normal y ciencia revolucionaria. Kuhn distingue entre ciencia normal y el tipo de investigación o pensamiento científico que puede provocar revoluciones del modo de entender del mundo. La ciencia normal se basa en un supuesto de que la comunidad científica sabe cómo es el mundo y además gran parte del éxito de la empresa deriva de la disposición de la comunidad a defender ese supuesto, aunque sea un precio considerable. La ciencia normal tiende a eliminar los hechos anómalos porque son una piedra que obstaculiza el camino teórico que se ha emprendido. Kuhn define esta novedad o anomalías dentro de un paradigma existente como violación de las expectativas. La reacción ante una anomalía casi nunca es renunciar al paradigma existente, sino seguir trabajando con él para ver qué fue lo que falló. Solo una minoría muy reducida de científicos sabe realmente romper moldes, pensar de forma original y contemplar la naturaleza con ojos nuevos. La base para entrar en cualquier comunidad científica es el estudio de su paradigma, y la inmensa mayoría de los científicos dedica la vida a trabajar en cuestiones dentro de un paradigma, a pequeños enigmas que hay que resolver o a una investigación gradual. Otra posibilidad es que realicen descubrimientos que puedan acercar más a la naturaleza y a la teoría paradigma, como hicieron muchos científicos tras los principios de Newton. La ciencia normal es un intento de meter a la fuerza a la naturaleza en la caja preconstruida y relativamente inflexible que ofrece el paradigma. Nada hay en el objeto de la ciencia normal que convoque fenómenos nuevos. Los que no entran en la caja a menudo no se contemplan en absoluto. El problema es que cuando aparece una novedad inesperada, los científicos o la rechazan directamente como un error o la atribuyen a la incapacidad del método de demostrar lo que están esperando. De modo que el objetivo de la ciencia normal no es hallar algo nuevo, sino hacer más preciso el paradigma existente, conseguir que la naturaleza se ajuste mejor a su teoría. Las revoluciones científicas, en cambio, son los complementos de la tradición que hace añicos la actividad vinculada a la tradición de la ciencia normal. Las nuevas teorías no son simplemente nuevos hechos, sino cambios completos en la forma de entender esos hechos, lo cual, a su vez, lleva a la reconstrucción de la teoría, que es un proceso intrínsecamente revolucionario que pocas veces completa un solo hombre y nunca concluye de la noche a la mañana. Dos mundos diferentes. La inconmensurabilidad de los paradigmas. Dado que el cambio de paradigma no es un proceso racional, sino, al contrario, una brecha entre lo que las diferentes partes ven, los paradigmas no compiten, no pueden convenir en la metodología adecuada para abordar los problemas, ni siquiera en el lenguaje necesario para describirlos. Los paradigmas son inconmensurables, dice Kuhn, porque no poseen un criterio común con el que juzgarse mutuamente. Cada paradigma tampoco está más cerca ni más lejos de una verdad objetiva sobre el universo. La propia esencia de los paradigmas es que se refieren a las personas que los formulan y postulan, y cada uno habita efectivamente un mundo distinto. Kuhn cita a Max Planck. Una verdad científica nueva no triunfa porque convenza a sus oponentes y les haga ver la luz, sino porque al final sus oponentes se mueren y surge una nueva generación a la que la nueva verdad le es familiar. De hecho, tuvo que pasar más de un siglo de la muerte de Copérnico para que sus ideas realmente arraigaran y las de Newton no fueran aceptadas de forma generalizada durante más de 50 años después de la publicación de los Principios. Kuhn concluye: la transferencia de la lealtad de un paradigma a otro es una experiencia de conversión que no se puede forzar. No obstante, las comunidades científicas al final comprenden e inician el proceso de demostrar que lo que el nuevo paradigma indica ha de ser cierto. Comentarios finales. El gran impacto de la estructura de las revoluciones científicas se debió a la idea de que la ciencia no lleva a la humanidad por un camino recto y despejado que conduce a una verdad objetiva sobre la realidad del mundo mediante la acumulación de observaciones empíricas, la que se puede denominar visión ilustrada, sino que de hecho es una creación humana. Si la ciencia es el intento de hacer que nuestras teorías se ajusten a la naturaleza, con lo que tenemos que batallar en primer lugar es con la naturaleza humana. Con los avances o cambios en la comprensión científica nos gusta componer una grandiosa historia de progreso,
Pero la teoría de Kuhn implica que la ciencia no tiene objetivo, sino que simplemente adapta sus explicaciones a la realidad de la mejor forma que puede. En la segunda edición del libro, afirma sin reservas que no era relativista y que creía en el progreso científico. Sin embargo, también sostenía que la ciencia es como la teoría de la evolución, evoluciona de algo más simple, pero no se puede decir que tenga un final o una dirección definitivos. Una interpretación habitual de Kuhn es que los paradigmas son malos y ponen anteojeras a la visión de las personas, cuando deberían estar cuestionando el paradigma que subyace en su disciplina. Señala que la adquisición de un paradigma es signo de que un campo ha madurado y se ha convertido en algo real, porque como mínimo ha fijado una serie de normas en las que los profesionales pueden estar de acuerdo. Los paradigmas no son positivos ni negativos, simplemente nos ofrecen una lente para ver el mundo. El auténtico valor está en verlos de forma objetiva y admitir la posibilidad de que nuestras verdades puedan ser simples supuestos. Thomas Kuhn. Kuhn nació en 1922, su padre era ingeniero hidráulico reconvertido en asesor de inversiones y su madre editora. Creció cerca de la ciudad de Nueva York y estudió en varios centros privados antes de ser aceptado en la Universidad de Harvard. Terminada la graduación, durante la guerra trabajó en el servidor de radar en Estados Unidos y Europa para después regresar a Harvard a cursar el doctorado en física. También siguió cursos de filosofía y pensó pasarse a ella, pero creyó que era demasiado tarde para comenzar en ese campo. A los 30 años empezó a enseñar historia de la ciencia y su aprendizaje constante e ininterrumpido en lo que era un campo nuevo significaba que tenía poco tiempo para elaborar su propia obra, de modo que empleó 10 años en concluir la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn no consiguió plaza definitiva en Harvard, por lo que aceptó el puesto de profesor adjunto en la Universidad de California de Berkeley. En 1964, Princeton le ofreció un puesto de profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, y allí siguió 15 años, antes de pasar la última fase de su carrera en el MIT, 1979-1991. Su primer libro, La Revolución Copernicana, 1957-1987, también es autor de Source for the History of Quantum Physics, 1967. En los años siguientes a la publicación de la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn revisó la obra para aclarar algunos de sus conceptos. Véase The Raw Science and Structure Philosophical Essays, 1970-1993, que incluye una entrevista autobiográfica. Falleció en 1996. 1710. Teodicea. Puesto que Dios hizo el universo, no era posible hacerlo mejor. Dios, después de escoger el más perfecto de todos los mundos posibles, fue motivado por su sabiduría para permitir el mal que iba unido a ese mundo, pero que no impedía que éste, considerado en su conjunto, fuera el mejor que se podía elegir. Es verdad que se pueden imaginar mundos posibles sin pecado y sin felicidad, y que se pueden concebir historias de utopía o herradumbre. Pero, de nuevo, estos mismos mundos serán muy inferiores al nuestro en bondad. No os lo puedo demostrar con detalle porque podría conocer y presentaros infinitudes y compararlas entre sí, pero debéis juzgarme ad affectum, por el efecto, pues Dios ha elegido el mundo tal como es. Sabemos además que a menudo un mal trae un bien, el cual, por consiguiente, no se habría obtenido sin ese mal. De hecho, ocurre a menudo que dos males generan un gran bien. En dos palabras, el mundo que existe ha de ser el mejor de todos los mundos posibles. En la misma línea, Blaise Pascal, Pensamientos, Platón, La República, Baruch Spinoza, Ética. Y así hemos concluido un capítulo más de 50 clásicos de la filosofía. De verdad espero que les haya gustado porque me he estado aventando capítulos seguidos y esta voz pues ya se empieza a romper. Pero bueno, todo es en pro de que les llegue a ustedes la información lo más apegada posible al libro. Nos andamos topando, espero que estén bien y todo cool. Bye.